Hola amigas y amigos, soy Miriam Caguana, mujer cañari. Bienvenida a la segunda entrega internacional de Voces de Cañar desde los Estados Unidos. Un intercambio de cultura, historias y vivencias de nuestras familias entre los Estados Unidos y Cañar, Ecuador. Imaginaya taitakuna mamakuna, kuitsakuna musukuna, wawakuna tukuykuna, alliyachu kangichik? Ñuka shutimi kan, segundo Angamarca. Quichua cañari runa, shuhatu napaita karanchi, Estados Unidos manta tukuykunaman. Nos encontramos en Queens, Nueva York, con la familia Caguana Quiroz, quichua cañari originarios de la Ciudadela Jesús del Gran Poder, del Cantón El Tambo, de la provincia del Cañar, quienes migraron hace muchos años en busca de nuevas oportunidades en los Estados Unidos. Queremos relatar una breve historia de vivencia y superación de la familia. Segundo Januario Caguana Nivelo nos cuenta su vida y cómo ha logrado algunos objetivos de su vida junto a su familia. Gracias por estas preguntas, también gracias a la radio El Tambo Estéreo que está haciendo este bonito entrevistas y documentales que desean hacer y que sigan adelante en el futuro. Pues bueno, mi nombre es Segundo Januario Caguana Nivelo, soy oriundo del Cantón El Tambo. Bueno, estoy aquí ya hace muchos años viviendo por acá en los Estados Unidos. Bueno, en realidad casi, ¿qué les digo? Bueno, mi propia persona, ¿no? Nunca he tenido ese sueño que digamos que venir a este país, pero como todo ser humano, la curiosidad, pues a veces nos gana, ¿no? Bueno, usted sabe, o todos saben que yo estaba estudiando, estaba trabajando, estaba continuando con mis estudios, todo, pero a veces la locura, pues, nos tocó de emigrar a este país, dejando a la familia, dejando a la esposa, a los hijos, todo. Bueno, aquí llegando acá ha sido un poco duro, porque en esos tiempos, imagínense, no era fácil. Aunque uno fue estudiante, aunque en el colegio nos instruían en la materia de inglés, todo eso, pero llegando a este país, en realidad, usted sabe, a ustedes constan cómo es la realidad de acá. Sí era medio duro. Estaba en el Magisterio de Educación Bilingüe Intercultural. Yo estaba trabajando por la zona de Suscal, en una comunidad que se llama Achupillas, más conocido como Yaro. Trabajé como 2 años, casi como 3 años. Bueno, cuando yo me emigré a este país, dejé a mi hija y a mi hijo, que es Diego Armando y la Miriam Beatriz. Ellos quedaron muy niños, casi como ellos no conocían, digamos. De mí, digamos, era el vuelo del Ecuador a Guatemala, directo. De Guatemala, sí, ya tocaba, como dice, jalar la pata vulgarmente que dice. En el primer viaje, el primer intento, llegué a Guatemala, regresé, después de nuevo vine, después entonces vine ya hasta Guatemala, de Guatemala, sí, o intentamos cruzar hasta llegar hasta los Estados Unidos, ¿no? Usted sabe, o todos ustedes se darán cuenta que, primeramente, por estar solo, sin estar la familia, sin estar amigos, sin estar conocidos ni nadie. Bueno, ahora en este tiempo, ya pues estos últimos años, digamos, todo el mundo, amigos, primos, familiares, todos se encuentran acá, ¿no? Pero en el tiempo que yo llegué, en realidad yo no tenía amigos, yo no tenía conocidos, yo no tenía a nadie. Así con el transcurso del tiempo, con el transcurso de los días que pasábamos, que empecé trabajando en una factoría, haciendo deliveries. Bueno, casi como 6 meses estaba sin trabajar, todo así. Bueno, aquí en este país, cuando uno tiene interés en ser en algo, si quieres ser algo más, ganar un poco más de dinero, tienes que poner en parte para poder llegar a esa meta de lo que tú quieres, ¿no? Yo llegué a aprender la plomería, entonces ahora en este tiempo, digamos, yo trabajo más en la rama de plomería. Bueno, gracias a mi Dios, el primer objetivo que he tenido, llegado a obtener mis papeles. La facilidad de ir al Ecuador, visitar a mis padres, a la familia. Después de muchos años de estar separados, se reencontraron con sus hijos. Ellos nos relatan cómo fue su encuentro después de varios años distanciados. Al dejar a mis hijos tan pequeñitos y volver a ver pues ya mi hijo joven, mi hija también ya señorita, era bien duro, pero yo el cariño y el aprecio que yo tenía a ellos siempre lo trataba como que fueran niños, ¿no? Niños de
de 3, 4, 5 años, así como, bueno, hasta ahora mismo lo trato así a mi hija, a mi hijo también, todo, ya que uno no ha llegado a tener ese objetivo, lo que he planteado, ¿no? Claro, yo tenía también un objetivo de llegar a tener un título profesional, me tocó venir acá y lo dejé. Yo quisiera que mis hijas alguna vez lleguen a hacer algo en la vida. Le preguntamos sobre nuestra identidad y cómo debemos ir revalorizando y fortaleciendo nuestra cultura, lejos de nuestra patria. Le pedimos que nos hablara en quichua. Mana allí parlani quichua pero ya, chaso parlani. Kuna kikin kuna kai yaktape quichua shimita chasñuanchi churanata toque ñaupa maluchi nikushamata ñuga koshiarini achka allí mi kan. Hay programas, objetivos, hay con avanzan chima toque kikin konan. Ima maipi ma parlo con ta chariskan quichuapi. Nunca mana quichua paraskan quichuapi. Primera vez quichuapi kikin ma parlan. Chamanda ka kikin ya changi siempre ya sanyo kikin paraskan nunca mana quichuapi paraskan chupio. Bueno, es que chunga batapi. Nunca quichua familia manta shamu nunca quichua perrimani ñanini mana allí quichua parlane pero entendiene parlane podene toque mancho kipa wiña ikuna punta wiña ikuna toque quichua rimaita quichua ñuganchi chora ikuna tokala ñaupa maluchi chunkona más tarde chay kikinkuna vive sumakan macho entonces ñanini chay objetivos kikinkun charingichi ojalá ñaupa maluchi katichu. Señora Rosa Caguana, esposa de Januario Caguana. Ella migró 2 años después que su esposo se estableciera en los Estados Unidos. Yo soy de Tambo. Yo me emigré en 1996 a este país. Mi esposo vino primero 2 años antes. Después vine yo dejando a mis hijos atrás. Y es duro en este país llegar. A veces la gente pensamos cuando estamos allá de Estados Unidos es como vienen al cielo, ¿no? Pero no, la realidad no es. Las que estamos aquí, los que sabemos la realidad como es, más que todo dejando cuando tiene los hijos allá, es muy duro. Yo creo que es en todas las madres, ¿no? Yo sufrí. Cuando vino papá, mi hija quedó de 1 año y medio. Mi hijo quedó casi de 4 años. Cuando yo vine, mi hijo ya quedó de 6 años y mi hija casi de 4 años. La caminada, más que todo la caminada. Venir metido en esos camiones dentro de llanta, con un tornillo tornillado de arriba. Cuando extendíamos, ese motor del carro estaba quemando. Nosotros no podíamos extender ni moverse ni a dónde, tomar ni una agua, ni extender el brazo, ni nada. También nos comenta a lo que se tuvo que enfrentar en este país, cómo logró conseguir un trabajo y cómo lo fue desempeñando. Además nos habla sobre el maltrato y discriminación que existía y que aún existe en las factorías. En ese tiempo eran factorías. Yo no conocía a nadie, solo estaba aquí mi esposo y él trabajaba esta temporada en Nueva Jersey. Yo mismo, solo mi esposo me indicó un poco que cómo hay que comprar el toque. Era como unas moneditas que era antes, ahora es el Metrocard. Sí, eso sí era, la verdad, cuando trabajábamos, yo me recuerdo que trabajé en una factoría como 2 días y nos botaron porque no avanzábamos el trabajo. Después conseguimos un trabajo con un diseñador, pero no sabíamos inglés. Nosotros solo, mi comadre había venido un poco antes, con ella nos encontramos. Después de una semana, como eran diseñadores, ellos solo necesitaban sacar samples nada más, entonces ya no había más trabajo. Vuelta salimos a buscar al otro lado, trabajamos como 5 semanas y no nos pagaron. Es una tremenda discriminación porque no teníamos papeles en ese tiempo. 11 horas, 12 horas, a veces hasta 14 horas trabajábamos. Y fuera de eso que no paguen, uno viene con la deuda, mandar así dinero para los hijos. Hicimos un trabajo documental, una película que cómo éramos maltratadas, especialmente las mujeres en la factoría. Me acuerdo que hicimos esa película en Brooklyn, creo que fue como alrededor de unos 2 a 3 meses que tardó esa película. Después de 10 años se reencontraron con sus hijos y nos comenta su madre, la señora Rosa, lo difícil que fue la convivencia y adaptación de sus hijos. La adaptación fue un poquito al principio medio mal, porque la pequeña de aquí, que cuando ellos vinieron de allá, el inglés, claro que sabían inglés allá, pero básico. Ella ya poquito más sabía aquí, entonces ella como sabía decir, no, eso no se dice así. Pero uno hay que tratar de
de hablarlo, aconsejarlo, hacerlo entenderlo. Entonces creo que fue muy duro, pero sí luchamos un año estuvimos luchando ya. Danse cuenta y por qué era la separación, ¿no? Nosotros venimos por bienestar de ellos, por pensando en ellos. Y ahora sí se llevan bien, gracias a Dios, ¿no? Tratar de entender, tratar de conversar, a veces hay malos amigos aquí, no dejar más que todo, hay que estar pendiente de ellos, aunque no se criaron iguales, a veces están rebeldes, pero a veces los papás también creo que ponemos rebeldes y ellos ponen más rebeldes y eso se lleva a la calle. Y a mi hijo estaba así un poquito medio rebelde, pero no dejamos, yo no lo dejé, yo traté de aconsejar, de hablar y andar atrás. No dejamos, eso es lo que siempre mi hijo dice, gracias mami, papi, por no dejarlo, si es que ustedes habrán dejado, ahorita dentro de puente habrá estado durmiendo. ¿Podríamos hablar en quichua? Kuna mantrakiri, shamona familia kuna mantrakiri, shamona achka yaki kan kai mai caro yaktapi mana risish yaktapi. Causa ngapshamunchi mana piensas mana nunca man piensas kanchi kaipi causa kunata kachka wata causa kunata chay cultura kunata saki quichua remarita ñukanchi wasi uku pinishpa mana nunca quichua remarinchi ñuka pero ñuka man nunca saqui ñuka quichua remarinata ñuka mamitawa ñuka suegrowan ñuka suedrawan ñuka cuñadawan siempre kayashpa quichua remarini mana pingani quichua remarina quichua mama ya kunallata ashata culpa charin y mamanta ñukanchi español pi yachakunga pa sufrir kanchi chashnashpa ñuka kunata nerkan mana quichua pe parlashon solo español yape porque quichua ta yachas español ta yachakunata kin achkallakim nesh mana quichua ta yachachirkanchi chaykipa ñuka wawa karwa reclama porque chachar 7 años charer o 8 años charer ne y mamanta man quichua ta yachachirkanchi ñukanchi manka nishpa maikan kuna que manishka uyarin mote cuadro kutshpa quichua kungarishkanchi nishpa quichua shimita imat kungarisho ñukanchi mana nunca kungar valinchi quichua ñukanchi paka quichua mi primer shimika karka primer lengua karka. Diego y Miriam Caguana son los hijos que se quedaron en el Ecuador cuando sus padres migraron a los Estados Unidos. Ellos nos relatan su historia que vivieron. Mi nombre es Diego Caguana. Bueno, no más calculando, yo creo que mi papá me quedé antes de cumplir los 4, creo con los 4. Y de mi mamá de 6 años. Pequeña, como una foto en mi mente de cuando mi papá vino nada más. De mi mamá sí me acuerdo cuando ella vino. Y cuando ellos vinieron sí me dijeron que venían para acá y todo. Pero cuando ya mi mamá vino, totalmente diferente ya. Entonces empecé a sentir que decía, se va lejos porque no me quiere, sino yo decía, mío, se va lejos porque quiere algo mejor para mí. Yo vivía, me quedé con mis tíos, pero luego nos fuimos a vivir con mi abuela y yo crecí con ella. Con mi abuela la vida fue, ella nos crió como nuestra propia mamá, por eso yo siempre le llamo mi mamá, mi mamita. Y ella nos crió desde pequeñitos, nos dio todo el cariño como si fuera mi propia mamá. Eso sí, yo le agradezco bastante a mi abuela. Fue emocionante y muy triste a la vez. Diego nos cuenta cómo fue el reencuentro con sus padres y su adaptación a vivir con ellos. Fue bien emocionante, la verdad, y a la misma vez un poco complicado. Tantos años no juntos, adaptados de otra manera, y venir aquí es como un shock, tratar de acoplarse nuevamente a tus papás, ¿no? No puedo decir que no nos fue tan bien, tampoco sé que nos fue tan mal. Hasta el día de hoy estamos aquí, ya soy mis papás y también les agradezco todo lo que han hecho por mí, porque es un sacrificio bien grande haberse venido dejándonos. Pues yo soy lo que soy ahorita gracias a ellos, mis papás, por lo que me han enseñado, mi abuela y todas. Entiendo lo que ellos sienten, ya también tengo una nena, mi hija, ya entiendo lo que es verdaderamente sacrificarse por los hijos. A mí me gustó estar aquí, pero tratar de acoplarme nuevamente fue bien difícil para mí. Me eché en malos caminos, básicamente dejé de estudiar y estoy ahora a punto de volver a estudiar otra vez, terminar lo que empecé. Miriam nos dice que fue triste quedarse sin sus padres, pero siempre mantuvieron la comunicación telefónica. Bueno, básicamente diría de mi papá, no me acuerdo.
Bueno, de mi papá no me acuerdo porque me quedé muy niña, pues según mi mamá, según mi hermano, me dicen que me quedé como de 1 año, 8 meses, 9 meses más o menos aproximadamente. De mi mamá diría como de 4 años. Prácticamente de los dos no me acuerdo. Bueno, al principio estábamos con mi tío por parte de mi papá, pero luego así como pasaron algunas cosas ahí, entonces empezamos a vivir con mi abuela y crecimos con ella. Pues puedo decir que mi infancia fue feliz con ella. Crecí con ella y siempre le he llamado mami siempre le he llamado mami. Pues ellos siempre nos llamaban así cada semana, 2 semanas y siempre tuvimos una comunicación cercana, aunque no era lo mismo, no es lo mismo como tenerlos a ellos. En este caso nunca fueron ellos porque por ciertas razones ellos tuvieron que emigrar a este país y la responsable de nosotros era mi abuela. Ella era la que iba a las reuniones y siempre estuvo atenta de nosotros. ¿Cómo es su vida aquí y qué mensaje le darías a la juventud? Ahora lo entiendo. Ahora comprendo todo lo que hicieron ellos. Fue para nosotros, para nuestro bien. Como crecimos lejos de ellos, no sabíamos su carácter, tampoco conocían nuestro carácter. Claro que hablábamos todo, pero es diferente conocernos a fondo. Y fue un poco difícil acoplarnos acá también por el idioma al principio, pero después así, con un poco así de ayuda, de apoyo también. Como se diría, yo no me arrepiento de haberme reunido con mis papás, venir a este país, porque en este país he aprendido mucho. Sigo estudiando ahorita estoy en la Guardia Community College. Estoy estudiando administración de empresas y espero terminarlo ya en 1 año más. Yo le diría a la juventud de tomar conciencia, de nosotros ponernos a pensar que todo el sacrificio que hacen nuestros padres es por nuestro bien, que no es fácil tampoco para ellos tomar una decisión de esa magnitud. Erika Caguana es la tercera hija que nació en Nueva York. Mi nombre es Erika Caguana. Sinceramente siento más ecuatoriana que norteamericana. Mi cimiento es así de diferentes provincias porque ahí estuve en el Tambo mismo, después ahí en 2014 y en febrero que fui a Otavalo y bueno, fue en 2006 que fuimos, entonces ahí es la primera vez que vi a mis hermanos frente a frente, porque si no antes era como mis papás siempre llamaban, entonces ahí sí llevamos bien así. Así como mi relación con mi hermana sí es bien, pero yo llevo muy bien con mi hermano mayor. Patricia Pineda se incorporó a la familia Caguana como esposa de Diego. Me agrada saber que estoy parte de la familia Caguana. Me siento orgullosa, feliz, compartir con la familia de mi esposo, más que todo. Tengo mi hija, se llama Evelyn Caguana. Muy contenta, de verdad, me gusta compartir, estar en familia, más porque pues parte de mi esposo, mi querido esposo. Gracias a la familia Caguana Quiroz por abrir sus corazones para compartir sus historias de vivencia en este país. Queremos agradecer a todos ustedes y al equipo de Voces de Cañar, Judith Blankership, Judith Goldberg y Cristóbal Pichisaca. Soy Miriam Caguana. Y segundo Angamarca, desde los estudios de Radio El Tambo Estéreo, Bronx, Nueva York, Tucuya, Aliyah Kangichi, Kutimushumi. Takunaka, mi chispa, mami takuna mandasca. Sinane karka yukanchi, pot cacao es ahí.